¿Qué haría un padre para reencontrarse con su hija desaparecida hace 10 años? La pregunta flotaba en el aire de la sala, densa y silenciosa, mientras Ricardo Valdez clavaba sus ojos en el televisor. No era un sueño, ni un delirio de la nostalgia. El rostro que llenaba la pantalla, aunque en segundo plano, tenía los mismos contornos, los mismos rasgos inconfundibles de su pequeña Elena. Los ojos, esos ojos oscuros y expresivos que él conocía tan bien, brillaban con la misma intensidad que recordaba. 10 años habían pasado desde que su niña simplemente se evaporó en las calles de San Miguel de Allende, y allí, en una noche cualquiera, la esperanza más dolorosa e inusitada encendía una llama que él pensaba muerta. Elena era la personificación de la inocencia, un rayo de sol que iluminaba la casa de los Valdés. A los 6 años era una mezcla de timidez y dulzura, con una sonrisa que desarmaba cualquier corazón. Su mundo estaba hecho de los colores vibrantes de los lápices, de castillos dibujados en hojas arrugadas y de historias inventadas para sus muñecas de trapo. Vivía con sus padres, Isabel y Ricardo, en una ciudad del interior donde las tardes eran largas y los secretos parecían no existir. Su casa, con su patio interno siempre florecido y el columpio crujiendo suavemente con el viento, era el escenario de una infancia que prometía ser plena y feliz, hasta que lo impensable sucedió. La vida de Elena era una melodía de rutina y afecto, arrullada por las costumbres de Guanajuato. Las mañanas se llenaban con el bullicio de la escuela primaria y el olor a tortillas recién hechas en la cocina. Las tardes, dedicadas a sus preciosos cuadernos de dibujo y a los juegos con Pancho, el perro Xoloitzcuintli, que era su cómplice en todas las aventuras en el patio. Isabel, su mamá, era la personificación de la ternura, enseñándole el arte del papel picado y a apreciar los colores vibrantes de las flores del jardín. Ricardo, el padre, a pesar de su naturaleza reservada, demostraba un amor colosal en cada caricia en el cabello de su hija y en las narrativas fantásticas que la acunaban hasta el sueño. Los sábados, la tradición era clara: almuerzo en casa de la abuela Carmen, con sus antojitos inolvidables e historias de un tiempo lejano. Era un ritual, un ancla de seguridad en un mundo que pronto se mostraría incierto. Aquel sábado fatídico, 15 de marzo de 2014, la casa de los Valdez exhalaba la tranquilidad de un día común. El aroma dulce del pan de elote, horneado por Isabel para el almuerzo, se mezclaba con el perfume de las cempasúchil recién cortadas por Ricardo. Elena, en su vestido bordado con motivos florales, estaba inmersa en la creación de un mundo mágico en su cuaderno, los lápices esparcidos como un arco iris sobre el tapete de Ixtle en la sala. Pancho, el fiel compañero, roncaba tranquilamente a sus pies, soñando quizás con algún hueso escondido. Era una escena de paz doméstica, un instante capturado en el tiempo que, en pocas horas, sería destrozado por un vacío incomprensible. El sol de la primavera, filtrándose por las persianas, pintaba rayas doradas en el suelo de azulejo, invitando a la pereza. Una brisa leve, casi un susurro, entraba por la puerta abierta del patio, balanceando las ramas de las bugambilias y los pequeños chiles colgando para secar. Elena, con sus cabellos oscuros enmarcando el rostro angelical, se levantó para presentar su más reciente obra maestra a su madre. Un castillo imponente, custodiado por alebrijes que en su imaginación eran gentiles. Isabel sonrió, con el corazón lleno de orgullo, mientras Ricardo, desde el patio, saludaba, perdido en sus pensamientos mientras regaba sus plantas. Ninguno de ellos podía prever que esa rutina tan familiar estaba a punto de romperse de forma abrupta y cruel. Antes de continuar, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo.
Estas historias cobran aún más sentido cuando nos damos cuenta de lo mucho que resuenan en tantos lugares diferentes. Deja tu comentario y cuéntame desde dónde nos acompañas. Ahora prepárate para conocer la conmovedora historia de una familia que enfrentó el misterio más doloroso de sus vidas. Una historia marcada por el amor, el silencio, la búsqueda y un desenlace que pocos podrían imaginar. Empecemos. Era una tarde de sábado, con la promesa de un almuerzo en casa de la abuela, que Elena desapareció. El trayecto, de apenas unas cuadras entre la escuela de apoyo y la casa de la abuela Carmen, era rutinario, recorrido por ella innumerables veces. Isabel, como de costumbre, acompañó a su hija hasta la esquina, desde donde era posible avistar el portón de madera tallada de la abuela. Un último beso en la frente, un «hasta luego, mami», y la pequeña Elena siguió su camino, la mochila colorida balanceándose alegremente en su espalda. La imagen de la silueta menuda alejándose fue la última que Isabel registró antes de que la desesperación se instalara, robándole la paz y la capacidad de respirar. El reloj, implacable, avanzaba. Abuela Carmen, sentada en la azotea, ya con los churros y chocolate caliente en la mesa, sentía una aprensión creciente. Elena no solía retrasarse, y el sol ya comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados, anunciando el final de la tarde. El presentimiento helado apretó el pecho de la abuela. Cuando llamó a Isabel, la voz ya denunciaba el pánico que comenzaba a apoderarse de ella. A partir de esa llamada, la vida de la familia Valdés se transformaría en un laberinto de angustia, donde en cada esquina la esperanza y el miedo se batían en una batalla exhaustiva y sin tregua. La noticia de la desaparición de Elena barrió la pequeña ciudad de San Miguel de Allende como una tormenta. El bullicio habitual de las calles empedradas dio paso a susurros de incredulidad y a miradas cargadas de dolor. La comunidad entera se movilizó, impulsada por un sentido de urgencia y solidaridad. Carteles con el rostro angelical de Elena surgieron en cada poste, en cada escaparate de tienda, en cada rincón que la esperanza aún podía alcanzar. La radio local interrumpió su programación, y la voz del locutor parecía embargada por la tristeza al pedir información. La policía, con sus métodos y su aparente frialdad, parecía perdida ante la ausencia de cualquier rastro. No había pistas, no había vestigios, solo el vacío. Grupos de voluntarios, movidos por la empatía y por el dolor que sentían por los Valdés, organizaron búsquedas incesantes. Recorrieron las barrancas circundantes, los ríos cercanos, los caminos de tierra que cruzaban el paisaje árido. El silencio de la naturaleza, que antes traía paz, ahora sonaba como un eco de la ausencia, un recordatorio cruel de lo que se había perdido. El olor a tierra seca y a maguey, que en otro tiempo remitiría a la vida y a la renovación, ahora cargaba el peso de la incertidumbre, la amargura de la pérdida. Cada intento frustrado, cada horizonte sin respuestas, era una nueva herida que se abría en el alma de Isabel y Ricardo. Elena, la niña de los cabellos oscuros, se había disuelto en el aire, dejando atrás solo el dolor insoportable de una pregunta sin respuesta que resonaría implacable por años. El silencio que se abatió sobre la casa de los Valdés era más ruidoso que cualquier grito. Cada objeto en el cuarto de Elena, el osito de peluche recostado en la almohada, los lápices de colores esparcidos en el escritorio, las pequeñas figuras de barro que ella misma modelaba, parecía gritar su ausencia. Isabel, la madre, vivía en un estado de negación y dolor constante. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora cargaban una melancolía profunda, como si un velo gris se hubiera posado sobre su alma. Se negaba a mover cualquier cosa del lugar de su hija, manteniendo el cuarto intacto, un santuario de recuerdos y un cruel recordatorio de un tiempo que había sido abruptamente interrumpido.
Cada mañana Isabel entraba allí, se sentaba en la pequeña silla al lado de la cama vacía y pasaba horas, simplemente respirando el olor que aún se aferraba a la tela de las sábanas. Era su ritual de luto, un diálogo silencioso con una ausencia que sofocaba. Los días se transformaron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. La esperanza, que al principio ardía como una llama intensa, comenzó a parpadear, vacilante, bajo el peso de la realidad. Las visitas de la policía disminuyeron, los voluntarios regresaron a sus vidas y las miradas de compasión de la vecindad, antes abundantes, fueron reemplazadas por un silencio incómodo y miradas que parecían decir: «Lo siento, pero la vida debe continuar». Pero para Ricardo, seguir adelante era una traición. Se negaba a aceptar que Elena era solo una estadística, un nombre más en la larga lista de desaparecidos de México. Su cuerpo adelgazó, su rostro se surcó, pero su espíritu se fortaleció en una determinación férrea. Él sería la voz de Elena, la búsqueda incansable, la memoria viva de una hija que el mundo parecía haber olvidado. Ricardo se transformó en un detective aficionado. Cada día, libre de su trabajo en el taller mecánico, lo dedicaba a seguir cualquier pista, por más tenue que fuera. Visitaba comisarías en ciudades vecinas, hablaba con gente sin hogar, distribuía panfletos viejos y descoloridos en mercados y estaciones de autobuses. Aprendió a mapear áreas de riesgo, a identificar patrones, a leer entre líneas en los testimonios. El dolor era su brújula, la esperanza, su energía. Isabel, por otro lado, se hundía en un luto silencioso y paralizante. Las tareas diarias se convirtieron en una carga insoportable. El brillo en sus ojos fue reemplazado por una niebla de tristeza, y su sonrisa, antes tan acogedora, se volvió un recuerdo lejano. La casa, antes vibrante con la energía de Elena, ahora era un monumento a la ausencia, un espacio lleno solo por el eco del silencio y los recuerdos dolorosos. Los cumpleaños de Elena eran particularmente crueles. Cada 12 de julio, Ricardo compraba un pastel de Mostis, chocolate y ponía 7 velas, una por cada año que ella cumpliría, más una por la esperanza que él aún guardaba. Se sentaban a la mesa de la cocina, las 3 sillas ocupadas, pero una de ellas vacía, un agujero negro en el centro de sus vidas. Isabel apenas tocaba la comida, las lágrimas resbalando silenciosamente por su rostro. Ricardo, por su parte, se obligaba a comer un trozo, en homenaje a la alegría que su hija sentía por esa fecha. Cada año, el pastel se hacía un poco más grande, las velas un poco más numerosas, y el vacío un poco más profundo y doloroso. Era un ritual de resistencia, una obstinada afirmación de que, para ellos, Elena aún existía en algún lugar. La ciudad, San Miguel de Allende, con su belleza colonial y su ritmo tranquilo, presenciaba la lenta transformación de la familia Valdés. Los vecinos, antes solícitos, ahora desviaban la mirada, no por falta de empatía, sino por no saber cómo lidiar con tanto dolor. Los niños de la calle, que jugaban con Elena, crecieron. Sus recuerdos de la niña se hicieron más tenues, casi como un cuento antiguo. Para Ricardo, esto era insoportable. Temía que el mundo olvidara a su hija, que su existencia se disolviera en el tiempo como si nunca hubiera existido. Por eso, cada paso, cada búsqueda, cada cartel renovado era un grito contra el olvido, un desafío a la indiferencia del tiempo. Pancho, el Xoloitzcuintli, también sentía la ausencia. El perro, antes lleno de energía y alegría, ahora pasaba la mayor parte del tiempo acostado en la entrada de la casa, con el hocico apoyado en las patas, como si esperara pacientemente por alguien que nunca más regresaría. Olfateaba el viento, ladraba a las sombras y de vez en cuando soltaba un lamento bajo y ronco, un sonido que resonaba el dolor contenido de Isabel y Ricardo. Era como si el alma de la casa se hubiera marchitado,
y Pancho, en su lealtad canina, reflejara la angustia de sus dueños, una lealtad que trascendería el tiempo y la pérdida. Los días festivos, como el Día de Muertos o las posadas de Navidad, eran particularmente sombríos. Las calles de San Miguel se llenaban de colores, música y alegría, pero el corazón de los Valdés permanecía envuelto en una niebla gris. Isabel encendía velas para Elena en el altar de la casa junto a fotos antiguas, y Ricardo observaba un nudo en la garganta. La ausencia de su hija era una invitación dolorosa al luto en un día de celebración de la vida y la memoria. Con cada campanita navideña que sonaba, con cada vela que ardía, el vacío parecía expandirse, recordándoles la silla vacía en la mesa, la risa que no se oía, los abrazos que no se daban. Ricardo, en su viaje implacable, aprendió a convivir con la ambigüedad. Había días en que la esperanza era una fuerza abrumadora y sentía la presencia de Elena en cada brisa, en cada sonrisa de un niño desconocido. En otros, la desesperación se apoderaba de él y se veía sumergido en un mar de dudas, cuestionando si su búsqueda era en vano, si solo estaba prolongando el sufrimiento. La imagen de Elena en su mente alternaba entre la niña de 6 años sonriendo con sus alebrijes y una proyección de lo que sería ahora, una adolescente, quizás una joven mujer. Era un tormento constante, la coexistencia de un pasado doloroso y un futuro robado. El trabajo en el taller mecánico se convirtió en un refugio para Ricardo, un lugar donde la mente podía concentrarse en algo tangible, en problemas con soluciones claras. El olor a grasa y gasolina era un contrapunto a la dulzura ausente de Elena. Allí arreglaba coches, cambiaba piezas y por algunos momentos lograba desconectarse del peso de su dolor. Pero bastaba un instante de descanso, una mirada a la foto arrugada de Elena que guardaba en la cartera para que todo volviera con una fuerza abrumadora. La búsqueda era una adicción, una necesidad visceral que lo impulsaba a seguir adelante, incluso cuando el cansancio amenazaba con consumirlo por completo. Y fue en una noche, como tantas otras, 10 años después de la desaparición, que la rutina de Ricardo fue brutalmente quebrada. Sentado en el viejo sillón de la sala, había encendido la televisión para ver el noticiero local, buscando solo un ruido de fondo para arrullar sus pensamientos. Las imágenes pasaban una tras otra sobre política, economía, el día a día de la ciudad. Ya casi se estaba quedando dormido cuando una nota sobre un evento cultural en una ciudad vecina, Puebla, comenzó a ser emitida. El foco de la cámara estaba en un grupo de jóvenes artistas y de repente, al fondo, por un instante que pareció una eternidad, sus ojos encontraron los de ella, la silueta de una joven, su cabello cayendo sobre los hombros y esos ojos inconfundibles, los mismos ojos de su pequeña Elena. Se sentó erguido, el corazón latiéndole con una fuerza que parecía desgarrarle el pecho. Esa imagen, fugaz pero nítida, encendió su alma con una mezcla de pavor y la más pura e inquebrantable esperanza. El aire en la sala parecía haberse solidificado. Ricardo no podía respirar. La imagen en la pantalla ya había desaparecido, reemplazada por un comercial ruidoso, pero el rostro de la joven seguía grabado en su retina, vibrando en cada fibra de su ser. Se levantó tambaleándose, el control remoto cayendo de sus manos temblorosas. ¿Qué era aquello? ¿Un espejismo causado por la extenuación de una década de dolor? ¿O sería la respuesta la más improbable y aterradora de las respuestas? La duda era un tormento, pero la esperanza, por un hilo casi imperceptible, comenzaba a tejer un nuevo y vertiginoso camino en su corazón exhausto. Sus ojos escudriñaban el espacio vacío en la pantalla, como si pudieran forzar la imagen a regresar, a materializarse nuevamente ante él,
confirmando lo que su mente aún se negaba a aceptar. Con las manos sudorosas, Ricardo tomó el celular y con los dedos torpes logró grabar un pequeño fragmento del noticiero que esperaba que se repitiera. No era perfecto. La calidad era cuestionable, pero allí estaba. La imagen borrosa, pero inconfundible, de esa joven. Vio el clip repetidas veces, ampliándolo lo más que pudo, acercando su rostro. Cada rasgo, cada curva del labio, la forma de la nariz, la forma en que el cabello le caía sobre los hombros. Todo parecía coincidir con las fotos antiguas de su Elena. Las tomó, esparcidas sobre la mesa de centro. Elena a los 6 años, Elena sonriendo en el columpio, Elena con Pancho. La comparación fue un golpe en el estómago. No, podía ser mera coincidencia. Había una semejanza tan impactante que trascendía cualquier probabilidad. La noche se arrastró en una vigilia atormentada. Ricardo no pudo pegar ojo. Cada minuto era una eternidad de incertidumbre y un torbellino de emociones contradictorias. La euforia de la posibilidad de un reencuentro se mezclaba con el miedo paralizante a una nueva decepción. ¿Y si no era ella? ¿Y si era solo una cruel semejanza, un truco de su mente desesperada? No podía darle a Isabel una falsa esperanza, no después de todo lo que ella ya había soportado, pero tampoco podía ignorar el llamado, esa voz interna que gritaba: «Ve, busca, descubre». El amanecer trajo consigo la promesa de una nueva jornada, la más importante de su vida. A la mañana siguiente, con el sol ya alto en el cielo de San Miguel de Allende, Ricardo tomó una decisión. Necesitaba saber. Tomó su viejo coche y se dirigió a la sede de la cadena de televisión local. El portón de hierro parecía inmenso, y la burocracia, un monstruo. Explicó su historia, la voz embargada por la emoción, mostrando la grabación en su celular y las fotos descoloridas de Elena. La recepcionista, una joven de mirada cansada, escuchó con paciencia, pero la incredulidad era palpable en su rostro. «Señor, somos una gran cadena. Hacemos muchos reportajes. Es muy difícil para nosotros rastrear a una persona que aparece de refilón en el fondo de una escena». Pero Ricardo no se rindió. Su determinación, forjada en años de sufrimiento, era inquebrantable. Pidió hablar con el editor de noticias, con el reportero que había hecho la nota, con quienquiera que pudiera darle una migaja de información. Contó la historia de Elena, del día de la desaparición, del dolor de Isabel. Las lágrimas resbalaban por su rostro, pero no le importó. Aquello era un grito de auxilio, una súplica desesperada. El editor, un hombre mayor con ojos que ya habían visto mucha tristeza, finalmente cedió. «Señor Valdés, voy a intentar ayudarlo». El reportaje fue sobre un festival de arte popular en Puebla. Es todo lo que puedo decirle. La palabra Puebla resonó en la mente de Ricardo como un campanazo. Estaba lejos, pero no imposible. El editor aún le dio un nombre, el del periodista que había firmado la nota. No era mucho, pero era un comienzo, la punta de un ovillo que él esperaba desenredar. Le agradeció, la voz ronca, y salió de la emisora con una mezcla de alivio y ansiedad. El camino a casa se llenó de un silencio pensativo, mientras trazaba mentalmente el recorrido hasta Puebla. Cada kilómetro que lo separaba de esa ciudad era un desafío, pero también una nueva esperanza que se encendía en su pecho. La colorida e histórica ciudad de Puebla, famosa por su cerámica y su gastronomía, ahora representaba la posibilidad de un milagro. Al llegar a casa, Ricardo encontró a Isabel en la habitación de Elena, sentada al borde de la cama, acariciando un libro de cuentos infantiles. La luz del atardecer entraba por la ventana, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire y la melancolía en su rostro. Él dudó. ¿Cómo contárselo? ¿Cómo alimentar una esperanza que podría desvanecerse en un suspiro? El peso de la responsabilidad era abrumador. Se acercó.
Se sentó a su lado y con la voz embargada comenzó a describir lo que había visto en la televisión. Isabel lo escuchó en silencio, sin mover un músculo, sus ojos fijos en el vacío, como si la noticia fuera un eco distante, incapaz de penetrar la niebla de su tristeza. Cuando Ricardo terminó, el silencio se hizo de nuevo, roto solo por el llanto ahogado de Isabel. Ella se volvió hacia él, los ojos rojos e hinchados, y dijo solo una palabra: no. Era un no que expresaba agotamiento, miedo y una profunda reticencia a ser herida de nuevo. Ricardo sintió el peso de ese no, el dolor que representaba, pero no podía detenerse. Insistió, le mostró el video grabado, la comparación con las fotos. Lentamente, con vacilación, Isabel tomó el celular. Sus dedos temblaron al sostener el aparato y sus ojos se fijaron en la imagen. Una respiración profunda, un suspiro. La mirada de duda se dio lugar a un atisbo de algo que Ricardo no veía en su rostro desde hacía años, un pequeño y frágil rayo de esperanza. Isabel comenzó a llorar, un llanto diferente, no de dolor paralizante, sino de una emoción compleja, una mezcla de angustia y una pizca de fe. Ricardo, ¿y si es? ¿Y si es nuestra Elena? Susurró, la voz casi inaudible. La pregunta de ella era la misma que resonaba en la mente de él. Era un riesgo que debían correr, una oportunidad que no podían ignorar. Esa noche, por primera vez en una década, la familia Valdés se acostó con una chispa de algo diferente a la tristeza. No era alegría, todavía no. Era una esperanza dolorosa, incierta pero real. Una esperanza que impulsaría a Ricardo a ir hasta el final, costara lo que costara. A la mañana siguiente, Ricardo preparó una pequeña mochila con lo esencial. Isabel, aún frágil, pero con un nuevo brillo en los ojos, lo abrazó fuerte en la puerta, deseándole suerte con un «Que Dios te acompañe, mi amor». El viejo coche de Ricardo, un compañero fiel en sus búsquedas solitarias, ahora lo llevaría a una ciudad distante, en busca de una imagen, de un recuerdo, de una verdad que podría cambiar sus vidas para siempre. El sol nacía, pintando el cielo de tonos anaranjados sobre las montañas de Guanajuato, mientras él partía, llevando consigo el peso de una década de ausencia y la promesa de un posible reencuentro, un milagro que parecía aguardarlo en Puebla. El viaje a Puebla fue una odisea silenciosa para Ricardo. Cada kilómetro en la carretera era una mezcla de esperanza y pavor. Revisaba la grabación en su celular, la imagen pixelada de la joven, los mismos ojos, la misma forma de sujetar el cabello. El sol pegaba en el parabrisas, los paisajes áridos de México pasaban como un borrón, pero su mente estaba atrapada en ese rostro. Apenas sentía el cansancio, el hambre o la sed. La adrenalina de una década de búsqueda, condensada en una única imagen, lo impulsaba. Llegó a la capital de Puebla al final de la tarde, una ciudad vibrante, con sus iglesias antiguas y calles bulliciosas, un contraste llamativo con la quietud dolorosa de San Miguel de Allende. La primera parada de Ricardo fue la universidad donde el evento de arte popular que había sido filmado tuvo lugar. El campus estaba casi vacío, el bullicio de estudiantes reemplazado por el silencio de los pasillos. Buscó información mostrando la grabación del celular y la foto de Elena. Algunos empleados lo miraban con lástima, otros con un escepticismo cortés. Nadie recordaba a la joven específicamente. «Mucha gente pasa por aquí, señor», decían con una paciencia cansada. Con cada puerta que se cerraba, el nudo en su estómago se apretaba y la duda comenzaba a roer su fe. Sería solo una ilusión después de todo. La frustración comenzaba a apoderarse de él. Ricardo pasó el resto del día y la mañana siguiente visitando galerías de arte, centros culturales e incluso mercados de artesanías, imaginando que quizás la joven estaba involucrada con alguna forma de arte,
como en el video. Caminaba por las calles empedradas de Puebla, los sonidos de la ciudad, el aroma a mole poblano y los vibrantes azulejos de Talavera que adornaban las construcciones pasaban desapercibidos. Su mente estaba fija en un único objetivo: encontrar a esa joven, fuera Elena o no. Cada persona a la que abordaba, cada pregunta sin respuesta, añadía una capa de desánimo a su viaje, pero se negaba a rendirse. Finalmente, en un centro cultural más pequeño, especializado en exposiciones de arte popular, uno de los conserjes, un señor mayor con ojos curiosos, reconoció la escena. «Ah, sí, esa muchacha. Vende unas esculturas de barro muy bonitas. Estuvo aquí para el festival. No vive cerca. Viene de una comunidad en la sierra». El corazón de Ricardo dio un salto. «¿Y su nombre? ¿Dónde puedo encontrarla?», preguntó, la voz casi inaudible de tanta emoción. El conserje pensó un instante, rascándose la cabeza. «El nombre no lo recuerdo bien, pero es de Cuetzalan, en la sierra, una muchacha muy talentosa. Estuvo por aquí hace un par de días, pero ya se fue». La noticia de que ya se había ido fue un balde de agua fría. Cuetzalan, otra ciudad, otro viaje, pero también una dirección clara. Ricardo tomó el mapa. Cuetzalan era una comunidad indígena en las montañas, a unas horas de Puebla. El camino sería difícil, pero la perspectiva de estar tan cerca era combustible para su alma exhausta. Agradeció al conserje con un apretón de manos firme, la gratitud estampada en su rostro. No había tiempo que perder. A cada minuto, la distancia entre él y la verdad parecía aumentar. Necesitaba alcanzarla antes de que desapareciera de nuevo, como un fantasma en su vida. Ricardo volvió al coche, sintiendo el sol de Puebla en el rostro. La noticia de que la joven era de Cuetzalan le dio un nuevo aliento, pero también una angustia renovada. ¿Cómo la encontraría en una comunidad de la sierra? Sería como buscar una aguja en un pajar, pero tenía un nombre, el del periodista que había hecho el reportaje. Quizás él sabría más. Ricardo hizo una parada rápida en un café, compró una torta de milanesa y un café bien cargado, y sacó el celular para intentar llamar a la emisora de nuevo, ahora con un propósito más específico. Necesitaba el contacto del periodista. Después de varios intentos y una espera torturante, Ricardo consiguió el número del periodista. Llamó de inmediato. La voz al otro lado de la línea, que se identificó como Diego Torres, era apurada, pero educada. Ricardo le explicó la situación, con la voz embargada por la urgencia. Diego, al principio, se mostró renuente, pero la pasión y la desesperación en la voz de Ricardo lo conmovieron. «Señor Valdés, no puedo dar información personal de los entrevistados. Va contra la ética. Pero puedo intentar un contacto. ¿Cómo se llama su hija?» Ricardo respiró hondo. «Elena tendría 16 años ahora». Diego prometió que haría lo posible para contactar a la joven y pasarle el mensaje de Ricardo sin revelar sus datos. «Le diré que un padre desesperado que perdió a su hija hace 10 años, la vio en la televisión y cree que podría ser Elena. Era un enfoque arriesgado, pero era el único». Ricardo agradeció, la voz entrecortada, y colgó, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Ahora, la espera. La espera siempre era la parte más difícil. Sentía el peso del tiempo. Cada segundo parecía arrastrarse, mientras la respuesta que podría cambiar su vida flotaba en el aire, dependiendo de una llamada telefónica. Los días siguientes fueron una tortura. Ricardo permaneció en Puebla, hospedado en una pensión sencilla, incapaz de regresar a casa sin una respuesta. Llamaba a Diego Torres varias veces al día, siempre recibiendo la misma información. «Todavía no he podido contactarla, señor Valdés». La esperanza disminuía a cada hora, a cada llamada sin respuesta.
Caminaba por las calles, visitaba iglesias, se sentaba en plazas, observando a la gente, buscando en cada rostro la semejanza que lo había llevado hasta allí. La ciudad, antes llena de promesas, comenzaba a parecer un laberinto, donde la salida era incierta. Cuando Ricardo estaba a punto de perder las últimas fuerzas, de llamar a Isabel y decirle que no había encontrado nada, el teléfono sonó. Era Diego Torres. La voz del periodista era grave, pero contenía una emoción contenida. «Señor Valdés, el resultado llegó. Es concluyente». Ricardo sintió el corazón saltar a la garganta. «Y entonces, es ella», logró balbucear, apenas respirando. Diego dudó un momento, como si escogiera las palabras. «Señor Valdés, el resultado es positivo. Es su hija. Xochitl es Elena». El mundo de Ricardo se desmoronó y se reconstruyó en un solo instante. Las lágrimas que contuvo durante una década brotaron, cálidas y abundantes. No era un sueño, no era una ilusión. Su Elena estaba viva. El viaje de regreso a San Miguel de Allende fue el más largo y al mismo tiempo el más rápido de su vida. Ricardo necesitaba contárselo a Isabel, verla reaccionar a la noticia que lo cambiaría todo. Llegó a casa con el sobre sellado en las manos, el corazón desbordante. Isabel, al verlo, supo antes de que él dijera una palabra. Los ojos de Ricardo, rojos e hinchados, pero ahora cargados de una alegría indescriptible, hablaban por sí solos. «Es ella, mi amor», susurró Ricardo, entregándole el sobre. «Nuestra Elena está viva». Isabel se desmoronó en llanto, un llanto de alivio, de redención, de una felicidad que parecía imposible. El reencuentro fue una mezcla de alegría, aprensión y una delicada reconstrucción de lazos. Xochitl, o Elena, como ahora la llamaban, llegó a San Miguel de Allende acompañada por su abuela adoptiva, una mujer indígena de semblante gentil y ojos sabios. El primer encuentro entre Elena e Isabel estuvo marcado por abrazos apretados y lágrimas silenciosas. Isabel la tocó, olió su cabello, como si necesitara confirmar que era real, tangible. Ricardo observaba, con el corazón en paz. La abuela de Elena explicó que la había encontrado a un bebé abandonada cerca de Cuetzalán y la crió como a su propia hija, sin saber su origen. Poco a poco, los recuerdos comenzaron a resurgir para Elena. El cuarto azul, las mariposas en las paredes, el columpio que crujía en el patio, y Pancho, que ahora, viejo y sordo, finalmente encontró su propósito, el reencuentro con la niña que nunca olvidó. Pancho, al ver a Elena, se levantó con dificultad, olfateó sus pies, y luego, con un gemido de pura alegría, comenzó a lamer sus manos, un reconocimiento canino que trajo más lágrimas a los ojos de todos. Los fragmentos de sus sueños encajaban en la realidad, y Elena comenzó a llenar los vacíos de su infancia robada. La familia Valdés inició una nueva jornada, la de reconectarse, de construir un puente sobre la década de ausencia. Elena, ahora con un nuevo nombre y una nueva historia, necesitaba tiempo para asimilar su nueva realidad, para adaptarse a la vida con sus padres biológicos. No fue fácil. Había la culpa de la abuela que la crió, el luto por la vida que conocía en Cuetzalán y la complejidad de integrarse a una familia que solo conocía a través de sueños y fotos. Pero el amor, paciente e inquebrantable, era el cimiento de esta nueva etapa. Isabel, poco a poco, comenzó a revivir. El brillo en sus ojos regresó y su sonrisa, antes un recuerdo lejano, floreció de nuevo. Ella y Elena pasaban horas juntas, Isabel enseñándole recetas familiares, Elena mostrando sus esculturas de barro, una pasión que había desarrollado en Cuetzalán. Ricardo, antes un hombre atormentado, ahora irradiaba una paz profunda. Su búsqueda había terminado y el vacío en su vida había sido llenado por su hija.
La casa de los Valdés, antes un santuario de recuerdos dolorosos, ahora era un hogar de risas, de historias compartidas y de un futuro que, aunque incierto, se construía con esperanza. La historia de Elena, de su viaje de San Miguel de Allende a Cuetzalan y de regreso, se convirtió en un testimonio de la persistencia del amor y la resiliencia del espíritu humano. Se reconectó con sus raíces indígenas, honrando a la abuela que la crió y al mismo tiempo abrazó a la familia que la buscó incesantemente. Su caso, difundido por Diego Torres, se convirtió en un faro de esperanza para otras familias que vivían la pesadilla de la desaparición, mostrando que a veces lo impensable sucede y la esperanza, aunque tarde, puede prevalecer. ¿Cuántos niños desaparecen cada año? ¿Cuántas historias, como la de Elena, nunca llegan a su fin? A veces, todo lo que queda es creer. Ahora que has seguido este viaje marcado por el misterio y la esperanza, recuerda, el amor nunca desaparece. Permanece incluso en el silencio, incluso en la espera. ¿Has vivido algo similar o conoces a alguien que haya pasado por una desaparición misteriosa? Comparte tu historia en los comentarios. Construyamos este espacio de memoria y empatía juntos. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, cada historia se cuenta con respeto y emoción, como debe ser. Haz clic en el video de al lado para conocer otro relato impresionante de desaparición, una historia que, al igual que esta, te conmoverá profundamente. Fue un honor compartir esta historia contigo. Que nunca falte sensibilidad para escuchar y coraje para recordar. Hasta el próximo video.